para mí un verdadero placer realizar esta presentación para un lugar tan querido por mí como el Instituto Superior de Música de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, ya que estuve más de 60 años ahí, primeramente en calidad de alumna desde niña y posteriormente en carácter de docente. Y bueno, adhiero esta charla a la conmemoración de sus 75 años. Por otro lado, agradezco gentilmente, profundamente a la profesora Laura Brunetti por esta invitación para disertar sobre un tema tan importante como es el del maestro Vicente Escaramuzza y su escuela pianística, relacionado con los grandes pianistas argentinos e indirectamente con esta institución. Muchos se preguntarán, ¿quién fue Escaramuzza? Tal vez algunos sepan más, otros menos, pero me parece muy brillante la idea de presentarlo. Él fue un pedagogo, uno de los pedagogos, o el pedagogo más renombrado y famoso de Argentina, quien dio al mundo muchísimos pianistas de nivel internacional, que ya aclararé posteriormente. Expondré datos primeramente biográficos profesionales y nombraré a sus alumnos que se destacaron, aclarando que he sido discípula directa e indirecta de destacados alumnos suyos. Seguidamente continuaré con algunos datos biográficos y el porqué de su relación con esta institución, los principios básicos de su escuela y estrategias metodológicas. Sería imposible abarcar todos los aspectos y resumir toda su escuela en una charla, pero presentaré cuestiones generales y principios básicos minuciosamente. ¿Quién fue Vicente Escaramuzza? Vicente Escaramuzza fue un gran músico y pedagogo que emigró a Argentina y se instaló en Buenos Aires en 1907. Vino a hacer la América, como se decía entonces, a instancias de su familia, porque pensaba que se ganaban sumas fabulosas de dinero, pero la realidad fue otra. Él acudió a una invitación del Conservatorio Santa Cecilia para permanecer unos 4 o 5 años, pero en 1912 fundó su propio conservatorio y se radicó en el país definitivamente. Fue pianista, compositor y director de orquesta. Él nació en Crotone, Calabria, en 1885. Realizó sus estudios en el famoso Conservatorio San Pietro a Maiella, fundado por Scarlatti. Estudió en la Europa de fines del siglo XIX con destacados maestros de los más famosos de la historia de la música. Es decir, aclaro, él estudió con Florentino Rossomandi, piano, y con Nicola D'Arienzo, composición. La relación con los músicos famosos es porque Rossomandi estudió, entre otros,
nombraré a Clemente, Field, Moscheles, Czerny, Hunden, Thalberg y Beniamino Cesi. Si bien él escribió un tratado pianístico, me refiero a Rossomandi, el propio Scaramuzza, ya en la Argentina, años después, le manifestó a un alumno suyo que él había descubierto estrategias inéditas que no estaban en el libro de Rossomandi ni practicaban otros pedagogos. En los primeros años aquí actuó como pianista y director de orquesta. Como compositor nos ha legado una serie de mazurcas típicas de la época. Pero llevaba dentro un foco sacro que lo atrapó en la enseñanza pianística, siendo un férreo investigador muy dedicado a sus alumnos. Según Bruno Gelber, era un apóstol de la enseñanza. Ella ha sido la vocación de su vida. Ello absorbía toda su energía hasta el límite extremo. Esa dedicación dio al mundo un grupo numeroso de pianistas, como ya dije, entre los que figuran los más grandes del mundo, comenzando por Marta Argerich, Bruno Gelber, Enrique Barenboim, padre de Daniel Barenboim, quien fue también su maestro, Antonio de Raco, Raúl Spivak, Marisa Regules, Luis Lavia, Francisco Micarelli, Carmen Scalcione, Silvia Kersenbaum, Dalia Schallman, Roberto Castro, y aquí me detengo porque sería muy extensa la lista de pianistas que se destacaron, que trascendieron no solamente como solistas y haciendo carrera pianística, sino también como pedagogos. Y la cadena de alumnos, de exalumnos, sigue hasta el día de la fecha. Antes de venir a Argentina, tuvo un gran campo de acción de alto nivel musical, ejecutando, entre otras obras, el concierto número 2 de Martucci. Giuseppe Martucci fue compositor, pianista y director de orquesta italiano, director del Conservatorio de Nápoles y muy admirado por Scaramuzza. Aquí en Argentina, difundió dicho concierto, otorgándoselo a algunos de sus alumnos, como por ejemplo Carmen Scalcione, que lo tocó en reiteradas oportunidades, dirigida por el propio Scaramuzza. También el maestro Luis Lavia lo hizo aquí en Santa Fe, con la Orquesta Sinfónica Provincial. Entre diciembre de 1922 y febrero de 1923 visitó Italia junto a Francisco Micarelli. Allí acudió a Nápoles presentando a su alumno y demostrando los logros obtenidos con su pedagogía, lo cual fue muy elogiado. Aclaro que a Micarelli fue su primer alumno y Luis Lavia el segundo. Previo a lo mencionado, efectuó recitales en Argentina hasta 1919. Luego se dedicó exclusivamente a la enseñanza. Precisamente en una crítica del 25 de mayo de 1919, publicada en Buenos Aires, se destaca lo siguiente: que Scaramuzza reproduce la fisonomía exacta de cada autor. Habla de su sencillez y que posee firme conciencia del arte. Concluye diciendo que en vez de buscar la gloria por el mundo, se está dedicando a la enseñanza. Este fue el comentario de su último concierto. Luego acompañaría cantantes y dirigiría a sus alumnos y brillaría a través del resultado demostrado
en ellos en sus recitales. Luego de estos datos biográficos y profesionales del maestro Scaramuzza, y como cité anteriormente, coincidiendo con el 75º aniversario de la creación de este Instituto Superior de Música de la UNL, actualmente dependiendo de la Facultad de Humanidades y Ciencias, traeré a colación aspectos salientes de su fundación hasta llegar al punto común con el maestro Scaramuzza, acotando que se cumplen también 450 años de la fundación de esta ciudad y provincia de Santa Fe. La profesora Amalia Marta Pérez, ex docente de esta institución, escribió en 1973 en su investigación La música en Santa Fe datos precisos sobre la creación del mismo, los que leeré seguidamente directamente de su libro. Ya se venía gestando una cuestión cultural en Santa Fe desde hacía tiempo a través de la UNL, que fue inaugurada a principios de siglo. Entonces, dice Amalia Marta Pérez, por resolución número 535, la intervención de la universidad designa organizador de la Escuela Superior de Música y Canto con carácter ad honorem al profesor Horacio Callebois. Y aquí viene algo muy importante que no sé si ha trascendido. Los diarios El Litoral y El Orden de Santa Fe, en su edición del 20 de noviembre de 1947, informaban que los centros musicales de todo el país y algunos del extranjero, como asimismo las personalidades musicales de mayor jerarquía, han dado su opinión favorable y comprometido su colaboración y asesoramiento para el organismo a crearse. Entre ellas están el director del Conservatorio Nacional de Música, don Carlos López Buchardo, el director general de Música del Consejo Nacional de Educación, don Athos Palma, el director artístico del Teatro Colón, don Emilio Napolitano, la cantante señora Ina Spani, Alberto Ginastera, Gilardo Gilardi, profesor de composición de la Universidad de La Plata, Luis Chaneo, Raúl Spoil, Rafael González, Adolfo Morpurgo, el maestro y compositor español don Jaime Paiza, el musicólogo alemán Kurt Fallen, el pianista Roberto Locatelli y el compositor Carlos Guastavino. Puntos suspensivos. Con esto se manifiesta que se hizo un trabajo minucioso y, como ahí dice, se consultó y se asesoró el procedimiento con los más afamados músicos argentinos del momento, los que figuran en nuestra historia de la música. Continúo. En la redacción del primer plan de estudios colaboraron con el delegado organizador los maestros López Buchardo y Athos Palma. El 12 de enero de 1948 se abrió la inscripción para los aspirantes a ingresar a primer año. Y acoto que los aspirantes no entraban, según lo que tengo entendido, y acá no lo dice, pero doy fe de ello porque alguien que ingresó en esa época contó que debieron hacer un concierto público para ser seleccionados. Ese era el nivel que ellos buscaban. Entonces, continúo. Se convocará asimismo concurso de antecedentes para proveer las diversas cátedras.
Integran el jurado, presidido por el profesor Horacio Calleguá, en carácter de delegado organizador, los maestros Atos Palma, José María Castro, José Torres Bertucci, Luis Llaneo, Floro Ugarte y Pedro Mirazú. El cuerpo de profesores que surgió de estos concursos efectuados en la primera quincena del mes de febrero estuvo integrado por Roberto Locatelli, piano, Ina Spani y Otilia Armas, canto, Humberto Carfin, violín, Manuel Almiral, viola, Pedro Farrulla, violonchelo, Jorge Martínez Zárate, guitarra, María Esther Moro de Carfi, arpa, José Ruta, instrumentos de viento, Carlos Suffern, armonía, Héctor Iglesias Villú, teoría y solfeo. Esos fueron los primeros profesores de nuestro instituto. Josué Wilkes, historia de la música, Paulé Filipe y Cayetano Bani, además en francés e italiano, respectivamente. A propuesta del delegado organizador, la intervención de la universidad designó subdirector de la escuela al compositor santafesino Carlos Guastavino. El concierto inaugural, que se efectuó el 6 de mayo de 1948, fue en el Paraninfo de la universidad y varios de los profesores que he nombrado actuaron allí, pero destaco la actuación del maestro Locatelli y del propio maestro Guastavino, quienes tocaron al final en dúo. Solo a estos comentarios que hablan por sí mismos sobre el nivel y la responsabilidad para organizar este instituto, que en 1960 la escuela, llamada escuela, pasó a denominarse Instituto Superior de Música. Posteriormente, muchos años después, ya en este siglo, pasa a formar parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Habiendo el maestro Locatelli, discípulo de Scaramuzza, estado conectado en los comienzos del Instituto de Música, ello evidencia la relación que mencioné anteriormente. Este maestro formó profesionales, algunos de los cuales se dedicaron a la docencia dentro de la institución en distintas etapas. El maestro Juan Pedro France, posterior director entre los años 1956 a 1964 y luego director artístico del Teatro Colón de Buenos Aires, previamente director y profesor en la Universidad Nacional de Cuyo, se expresó de la siguiente manera en una carta enviada a la profesora María Rosa Oubiña de Castro en 1993, refiriéndose al maestro Scaramuzza. En 1951 hizo una visita a Mendoza con su señora e hija para apreciar in situ la supervivencia y desarrollo de su escuela de piano, cuya impronta llevaban consigo en Mendoza, en la universidad, tanto a Micarelli como la Vía. Continúa France. Cuando yo dirigí durante 8 años la Escuela de Música de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, llamé a mi lado al maestro Lavía, quien educó a varias generaciones de excelentes pianistas, intérpretes y pedagogos, primero en Mendoza, luego en Santa Fe. De esta manera se instauró por muchas generaciones la escuela pianística del maestro Scaramuzza en Santa Fe,
a través de estos discípulos, agregado a la labor de la profesora María Rosa Oubiña, a quien también contrató el maestro France. Scaramuzza no dejó escritos sobre su escuela pianística. Sí dictaba apuntes a sus alumnos. La profesora Oubiña de Castro los recopiló editando 2 libros y posteriormente su discípulo Sebastián Colombo realizó una profunda investigación al respecto en su libro Vicente Scaramuzza, la vigencia de una escuela pianística, editorial Círculo Rojo, Almería, España 2015, de donde se han extraído algunos datos que aquí se presentan. Por todo lo explicitado, corroboro y celebro la relación del maestro Scaramuzza con la escuela pianística que tuvo Santa Fe. Sin lugar a dudas, la labor pedagógica del maestro Lavilla tuvo un papel preponderante en esta institución, como así también los recitales que dio. Por ese motivo, el salón de actos del anterior edificio situado en calle San Jerónimo 1750 llevaba su nombre en reconocimiento a su labor. A continuación, leeré datos biográficos del maestro Lavilla. Perteneció al primer grupo de alumnos del maestro Vincenzo Scaramuzza. Actuó en calidad de solista y en conjuntos de cámaras en los principales círculos del país, incluyendo el Teatro Colón de Buenos Aires. Director y profesor en la cátedra de piano en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, entre 1950 y 1955. Y posteriormente en la cátedra de piano en el Instituto Superior de Música de la FUC UNL de Santa Fe. Argentina, 1958 a 1968 y 1971 a 1973. Por ese motivo, mis clases fueron interrumpidas porque se lo contrató, después no se lo contrató, y yo he viajado también a Buenos Aires a tomar clases con él. Con la maestra Galia Shalman también tomé clases particulares en Buenos Aires, porque no pertenecía al instituto. Asimismo, el maestro Lavilla perteneció al claustro docente del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla en Buenos Aires. Fue uno de los pianistas argentinos con mayor repertorio, incluyendo la obra completa de Johannes Brahms, obviamente, y sus 2 conciertos para piano y orquesta. Las 32 sonatas para piano, violín y piano, cello y piano de Beethoven, los preludios de Debussy, las 9 sonatas de Prokofiev, la obra de Chopin, Schumann, etc., contándose entre los maestros del país que mayor número de alumnos formó. Actuó con el violinista Henrik Sering, entre otras destacadas figuras, siendo también maestro en el Teatro Colón. Asimismo, fue gran conocedor del repertorio argentino.